grandesmaestros.unam. Una compañera me comentaba el tema de otro escenario, que en efecto, tiene toda la razón. Hay en México una agenda del agua, que muchos de sus elementos están cruzados en el PEC, pero quien quiera también ver escenarios un poco más en detalle sobre cómo se puede visualizar a futuro el tema del agua en México, en la Agenda 2030 de Agua, que está en cna.gov.mx, la pueden encontrar. Hay escenarios también muy concretos en términos del recurso hídrico. Vamos a pasar a la última parte. Siento que esto puede ser bastante repetitivo de como lo hemos venido platicando a lo largo de los 2 días ya y medio, y que voy a utilizar entonces como redondeo, una manera un poco de síntesis de los principales puntos que los hemos venido platicando, fundamentalmente ustedes los comentaron en este análisis de la transversal de los estudios de caso que se presentaron y que yo he venido insistiendo sobre cada uno de ellos. Pero ahora vamos a ponerlos de conjunto, organizadamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues es que esto es lo que nos debe de dar una pauta de cuál debería de ser un esquema de planeación de los cambios necesarios para que esos escenarios que se ven complejos puedan lograrse, los objetivos, las metas objetivo de largo alcance, y evitar los que están siendo los casos riesgosos, ¿no? Si le estamos hablando entonces de que ¿cambio para qué? Pues cambio para esto, cambio para erradicar la pobreza, para reducir las desigualdades, hacer un crecimiento inclusivo y que la producción y el consumo sean más sustentables, luchando al mismo tiempo contra los efectos del cambio climático y respetando otros límites del crecimiento. Es la misma formulación, el mismo concepto con otra formulación de desarrollo sustentable, en donde lo que estamos aquí enfatizando es el tema de la erradicación de la pobreza, pero al igual de las desigualdades. O sea, un modelo económico en el que pretende erradicar la pobreza solamente por el crecimiento y que el pastel se haga más grande y más grande para que la rebanada que se reparte entre los que menos tienen alcance, pero los que más tienen pues no les afecte, que ese es el modelo de las desigualdades que tenemos actualmente, no da. Y no da por la última parte, porque no se pueden respetar entonces los límites planetarios, que uno ya lo tenemos muy claro, que es el tema del cambio climático. Ese límite planetario es no más de 2 grados, ¿ok? Ya sabemos que no puede haber más de 2 grados para que las cosas funcionen más o menos, ya con sus problemas, pero más o menos. ¿Cuál es el límite planetario para las otras cosas? ¿Cuál es el límite planetario de pérdida de biodiversidad? ¿Dónde empieza esa pérdida de la biodiversidad? A que está ocurriendo, todo el tiempo está ocurriendo. Durante esta sesión se habrán perdido varias especies nuevas, varias especies se habrán perdido en el mundo. Algunas de ellas no las conocemos, a lo mejor algunas de las que conocemos no sea el caso, porque entonces quiere decir que el asunto está todavía peor. Sobre todo de las que no estamos conociendo, hay muchas especies que se están perdiendo todo el tiempo. ¿Hasta dónde se puede quitar una de esas interacciones de las que vimos el primer día del curso, sin que se empiece a descalabrar todo el asunto? Esos límites planetarios no los tenemos definidos, lo tenemos definidos para uno solo, y ahí hay un trabajo muy importante que se llama precisamente Los límites planetarios, en la revista Nature, de la instituto sueco que se llama Resilience Institute, que es el tratar de definir más o menos cuáles podrían ser los límites planetarios, en fósforo, en nitrógeno, en pérdida de la biodiversidad, en agua, en temperatura, cambio climático, y 4 más. Eso es una propuesta académica muy refutada todavía, que está requiriendo mucho trabajo que
científico que se tiene que seguir haciendo, etcétera, y ahí hay un campo bárbaro para la ciencia, ¿no? De esos límites planetarios, ¿qué quiere decir? Y de esos límites planetarios, entonces, ¿cuáles son los patrones de consumo y de producción que pueden funcionar en esos límites? Para que de ahí se pueda entonces planear ese crecimiento que erradique la pobreza, siempre y cuando haya distribución, lograremos esa equidad. ¿Cuáles son los principios orientadores? Estos fueron parte de los informes que se presentaron para Río, ¿no? ¿Cuáles fueron los principios orientadores que nos pueden dar hacia el cumplimiento de un objetivo de ese tipo? Ya los hemos comentado. Todo el asunto de las interacciones, de los nexos entre los temas, las sinergias, no podemos estar entendiendo los problemas de agua o de energía o de alimentación por separado, todos ellos están absolutamente integrados. La otra gran orientación que es indispensable es fortalecer la interfaz entre la política y la ciencia. Esto se está haciendo conocimiento científico, se está haciendo gestión y no podemos estar conectando claramente este divorcio que existe entre estos dos grandes procesos de la sociedad. Modificar los incentivos que en la actualidad favorecen de corto plazo la toma de decisiones y construir nuevas reglas de gobernanza democrática, respetando los derechos humanos para empoderar a las personas y propiciar la elección de opciones sustentables. Los grandes retos: adoptar un modelo de desarrollo equitativo, perdurable, eficiente, orientar el crecimiento económico para garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a la energía, el agua limpia, el uso sustentable de la biodiversidad, perdón por la N, y todo ello en la creación de empleos dignos. Modificar las conductas para eliminar patrones de consumo que incurran en el derroche o agraven la escasez, ordenar los asentamientos humanos y las actividades productivas en terrenos no vulnerables, respetando el medio ambiente, y aplicar tecnologías y sistemas productivos normados, tanto en la extracción de recursos como en la disposición de desechos, de forma tal que no rebasen las capacidades de renovación o absorción de los sistemas biofísicos y mantenga la integridad de los espacios naturales y biodiversidad. Nada nuevo bajo el sol de lo que hemos dicho, de forma organizada. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. ¿Qué significaría una producción sustentable de alimentos? Esto que estamos comentando en esta línea, ¿no? Orientar el crecimiento económico para garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a la energía y al agua limpia. Vamos a ver el caso de los alimentos. El reto es entre 140 y 130 millones de mexicanos que van a demandar alimentos en 20 años más, que además implique la reducción de la pobreza. Si logramos resolver este tema, inmediatamente impacta sobre la pobreza, sobre la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Estos 4 elementos, producción de alimentos, reducción de pobreza, pérdida de biodiversidad y contaminación, no se pueden analizar de manera separada. Y además tienen ciertas condiciones ambientales de las cuales tenemos que tomar en cuenta para la producción de los alimentos. Una condición sine qua non, no puede ser a partir de más superficie. La superficie que tenemos, esa es la límite, no podemos seguirnos, de hecho es más de la que debemos de utilizar, pero por lo menos no podemos seguir extendiéndonos la frontera agropecuaria. Segundo, no se puede seguir utilizando esa cantidad de agroquímicos. Tercero, no se puede utilizar esa cantidad de agua. Y cuarto, no puede seguirse utilizando los recursos pesqueros así. Entonces, hay que levantar la producción de alimentos fuerte, quizás al doble, con estas restricciones que son nuestros límites, en este caso, bueno, como si dijéramos los límites planetarios. Esas son nuestras condiciones ambientales que no nos permiten salirnos de ahí, pero además con esto, es decir, con la misma cantidad de tierra, con menos insumos que son los que permiten el incremento de la productividad, con menos agua, que es lo que permiten las zonas de riego que son altamente productivas, y con menos recursos pesqueros, dupliquen la producción. Tarea para mañana, premio nacional que la saquen, ¿no? Ese es el reto. Entonces, un planteamiento es una segunda revolución verde, pero de a de veras, una revolución verde en la que esté implicando que se puede duplicar la producción bajo los principios de sustentabilidad. Y aquí es donde tenemos que trabajarlo. ¿Qué significan los principios de sustentabilidad? Entonces, hemos visto opciones en donde la reconversión productiva puede disminuir la superficie utilizada por la ganadería, se intensifica y entonces queda parte libre y eso permite entonces meterle un poco de agricultura o restaurar.
Esto se puede analizar en el contexto de un cambio de la dieta. La dieta urbana no puede seguir con esos consumos de carne, porque entonces va a seguir demandando esa cantidad de superficie, esa cantidad de ganadería y por lo tanto esa cantidad de superficie. Entonces tiene que haber una dieta que no se pase toda la soya, porque va a ser el mismo rebotadero, que tiene que ser en menos consumos de cárnicos. Las obras de infraestructura para la eficiencia de uso de agua tienen que tener una lógica completamente distinta, diversificar la producción pesquera. ¿Y a qué me refiero con esto? El uso del agua, saben ustedes que su principal problema es el derroche por la agricultura. Cerca del 60% del agua del país se va para la agricultura y de ella cerca del 70%, más o menos. Ahorita las cifras se me escapan un poco, no la tomen a pie de la letra, las consultan en cualquiera de las publicaciones, que hay muchísimas, pero cerca del 60% del agua se pierde. O sea, la mayor parte del agua se va a la agricultura y la mayor parte del agua que se va a la agricultura se pierde. Entonces hay que tener eficiencia del riego. Pero ¿qué es lo que dicen las plataformas? Lo podemos ver ahorita en la misma plataforma que presentó el Verde PRI. Decía, eficiencia del uso del agua en la infraestructura, para producir más superficie de riego. Y no, es para ahorrar el agua, de no extraerla de lo acuífero, para que el mapa que les puse hace 2 días no sea rojo, sino sea blanco y no tenga acuíferos subexplotados. Entonces hay que disminuir la cantidad de agua que sale de los acuíferos, ahorrando el agua que se desecha en los distritos de riegos de la agricultura, no para aplicar esa agua a otras actividades. Y eso requiere una reforma en la ley, porque la concesión está dada y si no usas el agua, te la quitan. Entonces, más vale que la aproveches, aunque la tires a la alcantarilla, ¿no? La diversificación de la producción pesquera, veíamos que hay potencial de algunas pesquerías, mientras que otras están completamente rebasadas, entonces hay que meterle a las pesquerías que todavía no están explotadas y bajarle a las que están sobreexplotadas, integrar cadenas de mercado de productos sustentables certificados, que le da un valor agregado y que por lo tanto va a haber una menor presión en el recurso natural cuando tiene un valor agregado, porque en vez de que una persona tenga que vender 4 árboles, con que venda medio, pues a lo mejor ya tiene el mismo ingreso o más. Y reorientar los subsidios. Hay un conjunto de subsidios perversos, como es, por ejemplo, nuevamente en el caso del agua, se subsidia la electricidad para que se bombee a costos bajísimos el agua de los pozos. Entonces, el agua no se paga, la electricidad se subsidia. Entonces, ¿por qué la voy a ahorrar, no? Ahí hay un conjunto el diésel, por ejemplo, está subsidiado. Esto fue uno de los éxitos de Fox, ese subsidio, en el cual el control que había por un diésel no barato, que era controlaba la cantidad de tiempo y de viajes que hacen las embarcaciones, y con eso baja el esfuerzo pesquero. Entonces, si diésel casi gratis, pues no hay límite, y se sigue, y entonces el esfuerzo pesquero se va para arriba. Hay un conjunto de subsidios absolutamente perversos que no están contemplando la parte del medio ambiente. En el arreglo entonces de estos componentes tenemos que encontrar la forma de incrementar la producción de alimentos. Y con el punto de principios de sustentabilidad en un esquema nuevo de Revolución Verde, pues ahí se abren muchas cosas que podemos a lo mejor después discutir si nos da un rato el tiempo, como por ejemplo, ¿y qué onda con los organismos vivos modificados y este tema, ¿no? Los transgénicos y este tema? Bueno, ya me metí yo en una bronca, ya me hice una pregunta nada fácil, esa es para ustedes. En el otro tema, en el de la energía, una energía moderna y limpia para todos. No son adjetivos cualquiera. Moderna significa que estamos entrándole a un proceso tecnológico distinto, que no está emitiendo gases de efecto invernadero de la misma manera, por eso es limpia, y que es para todos, quiere decir que hay acceso y que aquí está contemplando un elemento social de equidad, aquí está contemplando un elemento ambiental en términos de y eficiente, habría que sumarle para que sea también económico el elemento. Entonces, esto nos contribuye a la pobreza,
y al cambio climático. ¿Cuáles son los limitantes? Lo tenemos muy claro. Si no puede haber más de 2 grados de temperatura en la superficie de la Tierra, quiere decir que no puede haber más de 450 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto hay que desacoplar el crecimiento en la generación de los gases de efecto invernadero. Lo acabamos de ver hace un momento. ¿Cómo? Pues con el uso masivo de energías alternas, es decir, las renovables, y aquí tenemos incentivos en los cuales no nos está ayudando nuevamente porque los incentivos van hacia las gasolinas y hacia los hidrocarburos y cada vez que hay un centavo del alza de la gasolina es otro gasolinazo. Bueno, pues sí, y ahí sí, yo estoy completamente de acuerdo, aunque sea totalmente impopular y nadie de ustedes esté de acuerdo conmigo. En la medida en que los combustibles sean más caros, vamos a racionalizar un poco más, y a lo mejor no nos hubiéramos venido todos los de Natura en 7 coches, y nos hubiéramos venido cada quien, nos hubiéramos venido todos en uno, y eso va obligando a hacer una cuestión civilizada en otros espacios que sí hay muchas ciudades que lo están atendiendo. Entonces, ese consumo masivo tiene que ver mucho con los subsidios nuevamente perversos. Y un planteamiento que ha hecho Pemex en muchas ocasiones, yo no tengo mucha opinión sobre él, me preocupa en un punto que ahora lo menciono, que es esta transición al gas. Mientras los hidrocarburos sigan siendo el principal, va a ser un problema. Mientras las energías renovables no estén ya, entonces nos vamos a ir contra los hidrocarburos. Bueno, como acción intermedia se plantea la posibilidad del gas, que va a ser menos contaminante y eso va a reducir las emisiones. Suena bien. Mi preocupación que está colocada aquí es que esto requiere mucha inversión y mi pregunta es, ¿no sería mejor meter la inversión aquí para acelerar este proceso? En fin, esto que lo contesten los que saben en estos temas, ¿no? El asunto del agua limpia y sustentable para todos. Tenemos nuestras limitantes. Las limitantes son entonces 2 muy importantes y con que eso se cumpla, ambientalmente ya lo hicimos, así de sencillo. El asunto es cómo cumplirlas. Que la extracción del agua respete las recargas del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Es decir, cada ecosistema acuático de este país y de este planeta tiene una necesidad de agua para que siga siendo ese cuerpo de agua y puede tener un excedente. Es con el excedente que tenemos que funcionar. No le podemos estar sacando más al cuerpo de agua de lo que el cuerpo de agua puede aguantar, que son los acuíferos sobreexplotados, o es la sobreexplotación de los ríos, de las aguas superficiales, o de los lagos, que va para abajo, va para abajo, va para abajo. ¿Cuál es el caudal necesario para que el cuerpo de agua pueda seguir funcionando como un ecosistema sano? Esa respuesta no se tiene por parte de los hidrólogos. Y ahí hay que hacer nuevamente una gran cantidad de mediciones en nuestro país para poder responder una cosa tan elemental que está en la ley de aguas. La ley de aguas lo tiene como obligatoriedad medir todos los aforos de los cuerpos de agua de este país. Y la devolución del agua con calidad, elemental. Bueno, lo que nos pasa en la Ciudad de México es un absoluto escándalo y se acaba este sexenio y no se acaba Totonilco y seguiremos echando porquerías a los alrededores. Las necesidades es medir el gasto ecológico, que es a lo que me acabo de referir aquí, y distribuir el excedente de ese gasto ecológico, primero para el consumo humano y después para la agricultura. Hoy tenemos un orden de prelación del uso del agua, y en ese orden de prelación es consumo humano primero, agricultura, etcétera, etcétera, y en el 9º lugar está el gasto ecológico. Eso implica que no se cubre el primero. Entonces, si ponemos esto como condición sine qua non, y entonces se resta el volumen de agua que se necesita para que los cuerpos de agua funcionen, todo el agua restante, háganse bolas. ¿Y cómo se deben de hacer bolas? Bueno, la nación, representada por la federación, tiene que ser la rectora de cuánta agua hay disponible, cómo se puede usar, cuándo se puede usar, y debe de distribuir estos bloques de agua por las distintas entidades federativas para lograr una cuestión armónica y equilibrada entre la República Federada. Para mí esa es la función, eso requiere pues el conocimiento ecológico, hidrológico de estos cuerpos de agua, poder entender cuánto hay y te toca tanto a cada uno. Y fuera de eso, háganse bolas. Entonces ya el gobierno del estado es el que decide si quiere que en su entidad todo el agua se la chupe la Coca-Cola
o prefiere que se le vaya todo a la alfalfa y a la ganadería, o prefiere que toda la población tenga acceso al agua. Y esa parte de la regulación interna tiene que ser un proceso establecido al interior de cada uno de los estados mediante los procesos participativos que están puestos en la ley y que no tampoco se cumplen. Los consejos de cuenca actualmente son consejos fundamentalmente de gobierno, mientras que los nuevos consejos de cuenca establecidos en la ley de aguas plantea consejos mucho más participativos de los distintos usuarios, y la ley termina diciendo, lo cual se va a reglamentar en el reglamento interno. La ley se promulgó en el 2004 y estamos en el 2012 y no sale el reglamento, por lo tanto hoy la ley es letra muerta. Y ese problema pues no sigue sin resolverse. Opciones: pagar el agua después de una cantidad de agua que sea el agua de derecho humano, gratuita para todos, que no haya ni un solo mexicano que se quede sin acceso al agua. Y eso para mí implicaría el meter además bebederos y tomas libres en todas las ciudades y en todos los sitios públicos. No puede ser que si alguien tiene sed en la calle tenga que comprar una botellita. Tiene que haber un bebedero, como lo había en mi época en el parque de Chapultepec, estaba lleno de bebederos por todos lados. Y eso se fue cerrando y cerrando y cerrando por varias cosas, entre otras por la desconfianza de que el agua no es agua limpia. Bueno, hay un problema y hay una razón, el temblor cambió las cosas, pero hay formas de resolverla. Entonces esa agua libre, de un derecho humano social, como una cuota mínima, pero a partir de una cierta cuota, entonces sí, aguas con que se pase de la cuota, porque la va a pagar carísima, pero carísima. No puede ser que yo esté pagando 83 pesos bimensuales en mi casa. A mí me da vergüenza ir al banco a pagar mi recibo de agua. Soy una persona ahorradora, pero sí me paso de la cantidad que tocaría de esa cuota que Naciones Unidas plantea como mínima. Y yo tengo un poder adquisitivo que puedo pagar pues, el doble, ¿no? O si quieren un poco más. No puede ser que el agua sea prácticamente un recurso gratuito, como además lo es en la agricultura. El agua de la agricultura no se cobra y ese es el 60% del agua nacional. Y bueno, el incremento, por supuesto, de inversiones en el saneamiento. No estamos cumpliendo las metas de saneamiento que se habían planteado tampoco. En el cuarto gran renglón ya vimos agua, alimentos, energía. Veamos el uso diversificado de la biodiversidad, ya hemos platicado mucho de ello. Reconocimiento del valor de la biodiversidad y sus servicios ambientales, cuando se valore esto será otra cosa. Incorporar más especies útiles a las cadenas productivas, fomentar los sistemas productivos sustentables, forestería, manejo, etcétera, promover cadenas de mercados de productos verdes, nuevas opciones de empleo para quienes no tienen tierra, es decir, no puede estar todo basado en el campo a una dotación adicional de tierra. Los hijos de los campesinos, después del 27 constitucional y su reforma, ya no son sujetos de tierra, ya no son derechohabientes de tierra. Por lo tanto, tiene que haber alternativas productivas. Hay un programa en la Secretaría de Reforma Agraria que se llama Jóvenes Emprendedores, que precisamente pretendía resolver este problema de que, dado que ya no hay más tierra para los ejidatarios, tiene que haber alternativas productivas a través del empleo rural que esté asociado a la pertenencia de tierra, a veces de sus padres, a veces del ejido, y esos son proyectos que pues a trompicones van saliendo, pero a pesar de muchos que no quieren que salga, salen. El desarrollo urbano y territorial y regional es otro de los elementos absolutamente claves. Aquí estoy desprendiendo esto de una matriz, después les explico el origen de esta información, pero fui desprendiendo pedacitos de un árbol y por eso se lee aquí al revés. Desarrollo urbano, territorial y regional, que está implicando ciudades y desarrollo urbano, movilidad sustentable, residuos y desarrollo regional. Y las ciudades y desarrollo urbano tenemos que entender una política nacional de sustentabilidad urbana de vivienda, política y ley de organización metropolitana. En términos de la movilidad sustentable, la prioridad al transporte público, no quintos pisos, desincentivos el auto y la energía limpia, la planeación urbana y desintensificación del transporte,
en términos de los residuos, una estrategia ambiental municipal integrada, residuos y aprovechamiento de competitividad, una gestión participativa y territorial. No me estoy deteniendo ya nada de esto, después les voy a dar la referencia de una publicación si quieren adentrarse un poco más en ello, porque bueno, abrimos un nuevo curso en términos de residuos, en términos de ciudades sustentables, en términos de transporte, desarrollo regional, desplegar una política de desarrollo regional, integrar los ordenamientos ecológicos del territorio. Son indicativos de las cosas que tienen que tenerse en el proceso de planeación, que de alguna u otra forma serían los elementos obligados de un nuevo plan de desarrollo sustentable. El caso de la industria limpia y la gestión de sustancias químicas y competitividad. En este caso se requiere una política industrial y limpia. La política industrial en México es la no política. No hay una planeación industrial de nuestro país, es el que quiera y pueda, tramite, y si pega, pues sale, y si tiene la lana, es adelante. No hay una orientación de qué sí debe entrar y qué no debe de entrar. Ahorita hay una línea que se empieza a abrir, no que se empieza a abrir, que se reabre nuevamente, que se reactiva, que no entiendo, no alcanzo a dimensionar cuáles son los motores de esa situación, que es la minería. La minería está generando un problema muy serio en nuestro país, está incrementándose a velocidades inentendibles. Ese es el caso Viricuta. Compañera Viricuta, ¿estás por aquí? Sí, este es el caso Viricuta. De repente, como la normatividad en Canadá se pone difícil, pues vámonos para México, y están entrando, se está concesionando el territorio, se ha concesionado desde hace mucho tiempo. Las concesiones no tiene que ver con la aplicación, puede tener alguien una concesión y no tener el permiso de exploración, ni siquiera el de explotación. Sería una locura que una institución le dé un permiso a una empresa y luego no le dé el permiso de exploración, pero no va junto con pegado. Y tenemos entonces afortunadamente otros instrumentos que son la ley ambiental, entre otros, y los ordenamientos territoriales urbanos, municipales, que pueden frenar ese tipo de actividades. Entonces, cuando hay una concesión, que es muy fácil obtenerla, aprovechen, tomen su concesión, a mí me dan ganas de comprar concesiones por todos lados, simplemente para que ya nadie explote. Es muy fácil adquirir las concesiones, desde la reforma que hubo, dejó de ser un recurso nacional de restricción como el hidrocarburo, y entonces pasas a la concesión. Esas concesiones, ¡boom!, se dieron por todos lados. Si ustedes observan la carta geológica de México con sus concesiones, está el país repartido por abajo, y tenemos una incongruencia absoluta de la legislación ambiental, que se regula la superficie del territorio nacional, no se regula abajo. Entonces, un área natural protegida es del piso para arriba, ¿sí? El águila, el pino, y ya sus raíces empiezan a tener un poco de problema, depende si son muy profundas o no, porque la materia orgánica sí es parte, pero abajo de eso ya no es. Entonces uno puede cortar el área protegida, subirla, colocarla y transportarla, y en ese momento todo lo de abajo no. El caso de los pantanos de Centla con los pozos de exploración de Pemex, ¿no? Ya no en explotación, pero ni siquiera Centla está dejando, el área protegida está dejando ya la exploración ni el mantenimiento, porque en el mantenimiento está habiendo también un poco de trampas, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto permanente entre Pemex y CONAM, ¿no? En el caso de Viricuta, lo que están diciendo es, nos vamos a ir por dentro. Entonces, aunque aquí haya un decreto de área protegida estatal, vamos a entrarle por adentro, salimos por allá, por aquí vaciamos todo y lo de arriba queda igual, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, que es lo mismo que pasa con Caballo Blanco de Veracruz, la mina de Caballo Blanco de Veracruz. Hay una manifestación de impacto ambiental que fue analizada por varias instituciones, el Instituto de Ecología de Jalapa, el de aquí de la UNAM, varias organizaciones no gubernamentales también se sumaron en contra de esta mina, y hay pues todo un proceso de que las empresas están diciendo que van a trabajar el subsuelo con todo cuidado. Las repercusiones que tiene eso es inconmensurables, y no estamos teniendo una buena ley que regule,
Los instrumentos que tenemos para controlar esto no son instrumentos suficientemente fuertes. La presión social es la que está haciendo que las cosas medio se muevan y gracias a eso el gobernador de Veracruz dijo no, en el caso de Caballo Blanco, y aquí en el caso de Viricuta hay un poco como que de todo y gracias a que están precisamente los huicholes los que están siendo los primeros defensores del asunto y sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo la minería de una manera impresionante. Pienso que parte tiene que ver con el cierre de Bolivia, que Bolivia dijo así ya no, y entonces se nos están viniendo para acá. Hay que entender las causas de lo que está pasando de este movimiento de los mineros canadienses para nuestro país, pero ahí hay una beta muy complicada que en el contexto del desarrollo regional es indispensable acabar de entender. Siento que ya pasé por esta, ¿sí, verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los denominadores comunes de estas cosas que estamos hablando? Pues bueno, los patrones de consumo y producción tienen que cambiar, tiene que haber nuevas tecnologías, tiene que haber una economía sustentable verde, el fortalecimiento de las capacidades y la nueva gobernanza. Veámoslas un poquito más en detalle. ¿Qué significa esto de la economía verde, una economía sustentable que tiene que estar subordinada a la sociedad y a la sustentabilidad ambiental? Hoy la tenemos al revés. La economía, todos trabajamos para la economía. La economía es una herramienta, perdón, economistas, que tiene que servir, que tiene que estar al servicio del bienestar social y tiene que ser respetuosa del medio ambiente. Entonces, ello implica adoptar un nuevo enfoque que coloque al paradigma de la sustentabilidad en el eje del debate económico global y demostrar que los costos de la inacción son mucho mayores que los costos de la acción. Por esto es tan importante el informe Stern de cambio climático, de la economía de cambio climático y el mexicano de Galindo, porque pone a la sustentabilidad en el centro del enfoque económico de qué pasa si se hace y qué pasa si no se hace, que ya lo hemos comentado en 2 o 3 ocasiones. La tirada sería entonces romper el círculo vicioso para uno virtuoso, más crecimiento, menos desigualdad, menos deterioro ambiental, y aquí está implicando entonces el desacoplamiento del crecimiento económico con respecto al deterioro ambiental. Estas cosas está implicando incorporar los costos ambientales, pero también los sociales, de la producción de los bienes y servicios y la definición de metodologías para poder medir estos costos, contabilizar y determinar los costos de la exclusión y de la desigualdad social para definir las formas de enfrentarla, promover reformas fiscales, sistemas de créditos y ajustes de subsidios que incentiven la aplicación de criterios sustentables en las inversiones y transacciones financieras, generar señales de precios que valoren la sustentabilidad, que orienten el consumo y las inversiones. De todo esto hemos estado poniendo ejemplos todo el tiempo. Y establecer esquemas de etiquetado de productos sin crear barreras comerciales. Movilizar recursos económicos públicos para apalancar el capital mundial. Hay mucho recurso, hay que traerlo, pero hay que cuidar de que esto no implique la privatización, que se metan al agua los privados, que se metan, pero en qué terrenos, en dónde y cómo, quién regula, quién dicta, quién vigila y hasta dónde se les acota. Si hay un privado que pone una planta de saneamiento, que la ponga, el país no lo está pudiendo poner, pero que de ahí vaya a controlar y a poner a su gusto los precios o controlar el agua, si la da o no la da, ese sí ya no, esa sí ya es la rectoría del Estado. Entonces, el apalancamiento del capital gubernamental o fiscal para traer recursos de inversión con la rectoría en los terrenos, con un proceso de planeación, pues es absolutamente viable. Aumentar los recursos destinados a la adaptación y a la reducción de riesgos y medir el desarrollo más allá del Producto Interno Bruto, que hemos estado todo el tiempo comentando esto, estableciendo un nuevo índice que esté incluyendo los indicadores del desarrollo sustentable, no solamente lo económico, sino también lo social y lo ambiental. El otro cómo, o sea, lo primero que vimos, alimento, energía, es el qué. ¿Qué tenemos que hacer? Pues energía limpia, agua para todos, más alimento, uso diversificado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo con una economía verde? ¿Cómo con el empoderamiento de la gente?
promover un cambio de actitud frente a la naturaleza, las dinámicas demográficas y los patrones de consumo de producción, propiciar la equidad de género, salud reproductiva, decisión sobre la reproducción, que va a impactar directamente en las dinámicas demográficas, fomentar el empleo vinculados a las actividades sustentables, particularmente a mujeres y jóvenes, que otra vez va a impactar directamente en las dinámicas demográficas, en los patrones de consumo y producción y en el bienestar social. Educación primaria y secundaria universal para todos, crear un fondo global para la educación, que es uno de los temas que se propuso a Río y no prosperó. Eso implica acceso a la información, esto parece que es el resumen de lo que ustedes comentaron hace un momento: información, organización social y productiva, participación, cuerpos consultivos, transparencia, rendición de cuentas, vinculación con la seguridad social y las prácticas sustentables. En términos de la educación y comunicación para una ciudadanía ambiental, se ha avanzado mucho en cuanto a que la parte del conocimiento científico tiene que ser una base para poder tomar decisiones. Eso es una cosa que cada vez está entrando más. Y también ha entrado cada vez más el tema de meter en las materias, en la primaria, en la secundaria, materias obligatorias. Pero tenemos que ir mucho más allá en una política nacional ambiental para la sustentabilidad. Ahí está la respuesta. ¿Quién se acercó hace un momentito por ahí? ¿No? Entonces, precisamente la educación ambiental para la sustentabilidad, es justo lo que me platicabas, no me acordaba que lo había escrito así hace unas horas. Exactamente, esta es una nueva visión que va mucho más allá de solamente lo ambiental, sino es un problema de sustentabilidad. Actualizar permanentemente los contenidos curriculares, fortalecer las estrategias transversales de la educación y comunicación ambiental en la docencia, investigación pública y privada, un programa educativo sobre cambio climático con una orientación a la adaptación, políticas con los medios masivos de comunicación para potenciar el impacto de la educación ambiental, desarrollar una política nacional de ciencia y tecnología que promueva la investigación interdisciplinar, el cambio climático y la biodiversidad, e impulsar una participación social con incidencia. Finalmente, el tema de la gobernanza. Todas estas estructuras o tienen y adquieren formas distintas de gobierno o no nos va a funcionar. Estas formas distintas de gobierno quiere decir que el gobierno ha perdido su capacidad de poder responder a toda la problemática. Es indispensable la suma de las capacidades de la sociedad, sector privado, sector social, sector académico. Esa suma de las capacidades sociales con las gubernamentales es la que nos puede dar un nuevo proceso de gobernanza. Por eso ya no se llama gobernabilidad, sino se dice gobernanza, porque en la gobernanza está implicando la participación en la gestión de las políticas públicas, también de la sociedad. Pero eso requiere forzosamente de nuevos marcos institucionales en la toma de decisiones. Instituciones y políticas que estén integradas, que se estén integrando para, en vez de irse desmembrando como le pasó después a la Semarnat y se convirtió en Semarnat, esperemos que en este cambio no se convierta en ZM y se le vaya el agua y se le vaya lo forestal y se le vaya todo lo demás, ¿no? La planeación transversal de largo plazo que considere las interacciones entre los problemas nacionales con la seguridad alimentaria, energética, agua limpia, sustentable para todos. Aquí hay un problema importante que ya lo hemos comentado, el tema del largo plazo, no se planea, no se está pensando en el largo plazo, nadie quiere apostar en estos retos. La inclusión de la sociedad organizada en la toma de decisiones, en los planes de desarrollo, implantar un reporte periódico de la evaluación del desarrollo, hay que medir y hay que medir y hay que reportar y hay que rendir esas cuentas. El Congreso debería de ser la instancia que esté monitoreando ese progreso hacia la sustentabilidad, si la tenemos medida y la tenemos con indicadores claros, el fortalecimiento de la descentralización para que la federación con todos sus estados pueda estar en el mismo ritmo de crecimiento con sus capacidades locales desarrolladas, nuevas relaciones entre la comunidad científica y la sociedad con las decisiones de gobierno, que lo hemos también comentado, adoptar los objetivos globales del desarrollo sustentable. Comentamos el otro día que uno de los acuerdos de Río era establecer estos objetivos globales de desarrollo sustentable, que hay que nacionalizarlos posteriormente, que se debe de convertir eso en los programas nacionales de desarrollo y sus programas que se derivan de él, establecer metas nacionales consensadas con todo este proceso de gobernanza con la sociedad y formular los programas y planes de acción a los distintos niveles de gobierno. En síntesis, lo que necesitamos es una nueva cultura que cambie la actitud de una relación
sociedad, naturaleza. Con esto termino entonces las exposiciones del curso, 5 minutos después de lo que quería, y le dejamos el resto del tiempo a tener pues un diálogo de lo que ha sido la sesión de hoy. Perdón, aquí hay 3 referencias en el documento de una organización, CEIBA, fortalecer el desarrollo sustentable, una prioridad nacional, es una buena parte de todos estos planteamientos que se han comentado, junto con el informe que un grupo de expertos llevó a cabo para Naciones Unidas, para la sesión de Río +20, les recomiendo mucho ese de Resilient People, Resilient Planet, eso lo pueden sacar de la página de ONU, y el que ya comenté hace un rato, el de decoplamiento de del uso de los recursos y el crecimiento económico, y otro que es más un diagnóstico, es el último diagnóstico que acaba de salir en el mes de junio, Keeping on Track on Our Changing Environment, que es un poco el estado del arte en la parte ambiental, lo que se va a convertir después en este documento de mediciones periódicas cada 5 años, que es GEO, y vamos en el GEO 4, va para el GEO 5, y fue un adelanto del GEO 5 para la cumbre de Río. Esto es buena parte de la información, la pueden encontrar ahí, de las gráficas, etcétera, ¿no? Bueno, con eso entonces concluimos y vamos a dejar entonces este rato que sobra a tener un diálogo. Lo voy a hacer de la misma manera que lo hice el otro día, tomando un conjunto de preguntas y posteriormente respondiendo el bloque y abriendo otro paquete de preguntas hasta que se nos agote el tiempo. En las preguntas que traía, que me hicieron el otro día, varios de ustedes, que dije, no, se están saliendo ahorita, concéntrense en la parte institucional. Creo que la mayoría de ellas las incorporé ya o en algunas de las láminas o en mi intervención a lo largo de los comentarios que he venido haciendo, y si queda algo pendiente, pues por favor lo retomamos porque a lo mejor se me quedó alguna olvidada. Entonces, adelante, y les pido por favor si me cambian al micrófono ya de pedestal, ¿sí? Gracias. ¿Les parece si nos vamos así como que barrimos 5 y vamos subiendo y luego nos salimos, ¿no? Entonces, en esta primera fila tengo 3, 4, 5, con estas 2 filas entonces primero, sí, estas 5 preguntas. Sí, adelante. Sí, tú. Va. ¿Qué opina de la ciudad sustentable que se creó en Chiapas? Perdón, ahora sí les voy a pedir, tenemos un poquito de tiempo y ya tenemos luz y ya estoy sentada. ¿Por qué no me dicen de dónde son? ¿Sí? Sí. Nombre y de dónde son. Me llamo Jimena Silva y estudio en CCH Sur. Y bueno, tengo algunas preguntas. La primera es, ¿qué opina de la ciudad sustentable que se construyó en Chiapas? ¿Realmente funciona? Otra pregunta es, ¿a qué se refiere con señales de precio que valoren la sustentabilidad? Y bueno, también como aclarar el concepto de la segunda revolución y la inserción de los transgénicos. Yo estoy en contra de eso, porque México es centro de origen de muchas variedades de maíz. Y ya. Sale. Bueno, buenas tardes. Maestra, muchas gracias. Antes que nada, permítame felicitarla por la excelente presentación que nos ha retroalimentado a todos durante estos 3 días. Yo soy Luarri Gabriel, de UCAE, soy ingeniera civil, soy del Poli, espero que no me avienten de jitomatazos, porque estoy en territorio Puma, ¿verdad? Pero bueno. Somos 132 todos. Bueno, creo que ya somos varios, pero bueno. Sí, construyo casas, pero no 1 metro abajo del nivel del mar. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a tratar de ser muy breve. Maestra, desde su punto de vista,
¿cómo usted evaluaría las políticas ambientales en México? ¿Han sido buenas? ¿Han sido malas? ¿Hay que reforzarlas? Otra pregunta. El caso el problema del cambio climático realmente pues es prioritario, es atemorizante. Creo que me deja con una fuerte impresión, a modo de que creo que ya no quiero tener descendientes, porque quién sabe si el día de mañana vayan a comer o no. Pero bueno, yo creo que es desde mi punto de vista muy particular. Pero en fin, usted habló de que tenemos que hacer acciones y ya, tanto de mitigación como de adaptación. En este sentido, ¿cómo debemos entonces de trabajar debemos de trabajar con una planeación a largo plazo y a corto plazo? ¿O habría que reforzarla? También me queda la duda de lo que es el proyecto de Metrobús. Obviamente sabemos que la contaminación no es estacionaria, no es puntual, o en unas partes sí, pero esta tiende a tener mecanismos de reacción, mecanismos de difusión, de dispersión. Estamos hablando de una contaminación dinámica, que no se queda en un solo sitio. Entonces, ¿cómo ustedes miden, cuál es el porcentaje de eficiencia que se ha medido con el proyecto del Metrobús? ¿Por qué? Porque si bien reporta cero emisiones, o hay proyectos de cero emisión en la Ciudad de México, ¿cómo las contabilizan ustedes si ha tenido éxito? Porque se mezclan con las emisiones de los vehículos de otro tipo de características, ¿no? De tránsito pesado, vehículos particulares. Y bueno, creo que nada más. Voy a dar continuidad a los otros compañeros. Gracias. Iban a hacer 5 preguntas, llevamos 2 personas y llevamos 8. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Vite, soy bióloga. Estoy en Comisión Federal de Electricidad, específicamente en la Subdirección de Construcción. Primero quiero hacer 2 comentarios. El primero es sobre la pregunta que hacía, comentario sobre las energías alternas. ¿Por qué no apostarle a las energías alternas? Actualmente las energías alternas son carísimas. Es más fácil apostarle a las nuevas tecnologías de las centrales termoeléctricas a apostarle a las energías alternas. Y esto tiene que ver también con los patrones de consumo. Mientras más sigamos consumiendo, necesitamos energías que nos ayuden a cubrir esta demanda. Entonces, las energías alternas no ayudan a cubrir la demanda tan alta que tenemos de energía. El segundo comentario, aparte del Metrobús, también lo que es el proyecto hidroeléctrico de la Yesca está evaluado bajo el esquema de mecanismo de desarrollo limpio. También la central eoeléctrica de la Venta 2 ya tiene bonos de carbono. Eso nada más son 2 comentarios. Y la pregunta va en el sentido de la importancia de la evaluación ambiental estratégica en el desarrollo sustentable. ¿Es importante? Si es importante, ¿por qué México no ha impulsado esta evaluación ambiental? Y también el papel del Fondo Forestal Mexicano en el desarrollo sustentable. Nada más, gracias. La última, perdón. El papel del Fondo Forestal Mexicano como instrumento en el desarrollo sustentable. Ya nada más, gracias. Buenas tardes, Eric García, aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y después en Urbanismo. Nada más, me gustaría saber la referencia bibliográfica del árbol que nos mostró sobre el desarrollo urbano sustentable y ante la complejidad de los casos y del desarrollo sustentable, ¿son necesarias las instituciones y hasta dónde llega su actividad? Es decir, ¿solamente las instituciones son necesarias o tendrán que también transformarse con el paso del tiempo las instituciones frente a las dificultades y las complejidades ambientales? Gracias. No se sientan que todos tienen que hablar, ¿eh? Llevamos 2 filas. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Martínez, soy biólogo de la Facultad de Ciencias y soy vocal de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Mi pregunta es, en un país como México que tiene una diversidad cultural tan grande, ¿cuál ha sido la importancia de las etnociencias, especialmente de la etnoecología, para el manejo de los recursos naturales y las políticas públicas
¿Y cuál considera que es el potencial que tiene la etnoecología en esto? Sí, buenas noches. Soy Lisbeth Sagol, soy profesora y investigadora de ética y ecoética. Y bueno, mi pregunta es si en el caso de la regulación del desarrollo urbano se marcan límites para las ciudades, porque eso me preocupa porque seguimos creciendo en población, obviamente seguimos creciendo en las ciudades y obviamente seguimos corriendo a las especies propias de las ciudades. Entonces, o sea, esa es otra manera de ir contra la diversidad de especies que creo que debiéramos limitar. Gracias por hacer una. Vamos a cortarle ahí y creo que vamos a tener que bajarle al mecanismo, bueno, porque entonces si no vamos un poco más al azar, porque tenemos 45 minutos. Cosas muy puntuales, que sería señales de precios, las señales de precios lo que quiere decir es que haya una política de precio adecuada que está cambiando conductas. Entonces, si el agua es gratis y no se paga por el agua se derrocha. Si el agua es tan cara que no se puede acceder, entonces va a haber un problema de acceso y de salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, las señales de precios lo que está tratando de armar precisamente, o sea, cuando se dice que existan señales de precios hacia la sustentabilidad, es que si hay que subir el precio de la gasolina es porque tiene que limitarse el consumo de la gasolina. Eso va a poder tener un impacto en ciertos sectores de la población. Ese impacto tiene que ser subsanado con alguna medida. Te lo pongo de otra manera, el subsidio de la tortilla sirve para subsidiar a los productores de puercos, ¿sí? Si se le quita el subsidio a la tortilla, va a haber un problema de hambre en el país. Entonces tiene que haber un subsidio correctamente dirigido. Entonces todas esas son señales de precios de que le metes un subsidio a un lado y te brinca y alguien va a usufructuar ese subsidio y se está fugando el capital hacia allá, ¿no? Entonces hay que tenerlo correctamente ubicado para que puedas mandar la señal correcta a través de los precios. Eso no quiere decir economizar el medio ambiente, eso no quiere decir capitalizar los recursos, no quiere decir privatizarlos, lo que quiere decir es que es un instrumento en todos los que estamos diciendo que junto con la regulación, la participación, la tecnología, la economía nos puede brindar ciertos instrumentos que con buenas señales de precios nos pueden cambiar actitudes que vayan mejorando el consumo. ¿Qué quiero decir con una segunda revolución verde? Una verdadera, más que una segunda, ahí decía una segunda verdadera revolución verde, que es, tenemos que incrementar la cantidad el objetivo de la revolución verde, que tanto ha sido criticada por todos quienes hemos estado en la ecología, no es por el logro que tuvo, que fue incrementar. Si no hubiera habido revolución verde, la hambruna en el planeta hubiera sido simplemente inimaginable. El problema es que la tecnología en la que se basó no se adecuó a los ecosistemas correctamente. Las transnacionales inmediatamente agarraron los insumos de agroquímicos, los hicieron propios y no los modificaron hasta que se empezó a morir la gente de cáncer. Y es ahí donde surge todo el asunto, y eso está perfectamente documentado en el libro de Primavera Silenciosa de Raquel Carson. Ahí es donde empieza realmente el ecologismo, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a un incremento sustantivo del alimento por unidad de área. Tenemos que incrementar los rendimientos porque no hay más tierra y sí tiene que haber más alimentos. Entonces tiene que haber un incremento de los rendimientos de los productos, pero no se puede hacer con estos insumos que están afectando al ambiente. Entonces fuera los agroquímicos, fuera el fuego, fuera etcétera. Ahí se complican las cosas. No hay un paquete que diga es que debe de ser así.
Hay muchas opciones, comentamos algunas muy rápidas, cuando les comenté lo de reconversión productiva, ese es parte de los objetivos, los abonos verdes, etcétera, ¿no? Tampoco podemos caer que todo va a ser en la orgánica, pero los abonos verdes no son nada más de la orgánica. Hay muchas posibles tecnologías mucho más amigables con el ambiente que pueden hacer un cambio, que pueden incrementar, que pueden evitar la fuga, que pueden mejorar las condiciones del suelo, con que le metamos buenos suelos, regresemos el servicio ambiental de nutrientes a los suelos por la vía orgánica, podemos incrementar sustantivamente la producción de alimentos, que la gente que produce sea la que coma, por lo tanto vamos a resolver un tema importante de pobreza y ahí empiezan las sinergias en positivo. Ahora, cuando comento los transgénicos no es que esté proponiendo los transgénicos, lo que planteé fue, y aquí viene toda la discusión de los transgénicos, porque hay quienes consideran que los transgénicos son la solución a este problema. Pues claro, hay una bronca y dices, aquí tengo la solución, ¿no? El espejito contra el oro. No, los transgénicos, yo no satanizo los transgénicos por principio y cerrar y a la basura, sino acoto nuevamente. Uno, todos los que son todas las especies mexicanas, que nosotros somos el centro de origen, no pueden estarse combinando transgénicos en donde está la vida silvestre mexicana. O sea, no puede haber transgénicos en México, con tomates, con chile, con etcétera, ¿no? Toda la lista, maíz, etcétera, ¿no? Si lo hay de kiwi, ya es otra cosa, ¿no? Si hay granada china en transgénico, es otra cosa. Y entonces entramos en otro terreno que es el problema económico, dependencia, transferencia tecnológica y demás, pero estamos en otro terreno de cosas que no forzosamente es una cuestión de impacto ambiental. Y el tema que no está resuelto, que es la salud. Y ahí no hay contundencia, ni siquiera todavía está operando del todo el principio precautorio a nivel global. Ya lo hizo Europa. Europa no acepta nada transgénico. Entonces, la exportación que acabamos la producción que acabamos de lograr de miel, exitoso, sustentable, que Conavio le metió todo el esfuerzo, que se armaron las redes, Racer certifica, fantástico, padrísimo, listo, los europeos compran, piden su muestrita de miel en este vasito, llega y dicen, tiene transgénicos. ¿La miel transgénicos? Pues sí, porque las abejitas que polinizaron las florecitas también pasaron por un cultivo de un tipo de Yucatán que puso transgénicos y con eso les reventó toda la industria de la miel en los agricultores, ¿no? En fin, esas son parte de las cadenas, del rollo de los transgénicos, etcétera. Por supuesto que a mí no me parece que la salida son los transgénicos, así nos lo quieren vender. ¿Transgénicos hasta dónde? Hasta lo que no impacte en la flora mexicana, pero tampoco si hay dudas ante la salud, principio precautorio y fuera, ¿no? Ciudades sustentables de Chiapas. Las ciudades sustentables fue una ciudad interesante desde el punto de vista conceptual, es la dispersión, esos puntitos que vimos por ahí en alguna de las láminas, si hubiera una planificación de concentración de la población con buena calidad de vida, estaríamos reduciendo un problema muy severo de ocupación territorial, estaríamos en un proceso de concentración y por lo tanto de liberación de tierra. Ahora, como concepto no está mal, yo sí estoy en contra de esa dispersión, que puede ser muy bucólico, muy padre tener la ranchería de 3 familias, pues sí, pero eso tiene un impacto ambiental brutal, ¿no? Entonces, las ciudades sustentables como concepto está bien, la bronca es la implementación de las ciudades sustentables. Hoy están funcionando con mucho ingreso económico, eso no es sustentable económicamente y socialmente tampoco está habiendo un proceso de gobernanza adecuado, porque es gente que vivía en un régimen social que ahora está colocado en una ciudad con otro régimen social por completo distinto y eso ha sido una cuestión bastante difícil de asimilar. Entonces, es muy importante el concepto, no se puede desechar, hay que ajustar los cómo, porque sí tienen sus enormes riesgos.
¿Están bien, están mal las políticas ambientales en México? Bueno, yo espero haber transmitido que hay avances muy sustantivos, pero todavía hay muchas limitantes, que son las que he expresado al final con más detalle, y que el enfoque territorial, el no poder priorizar y decir, en estas regiones que son prioritarias por tales motivos vamos a concentrar todos estos instrumentos como para ir resolviendo problemas regionales que al tiempo que supere la pobreza, reactive el desarrollo regional, resuelva los temas de deterioro. Creo que esa falta de transversalidad es la que nos está evitando avanzar más rápido. Hace 15 años, cuando arrancamos con las políticas ambientales, fuimos diseñando todos estos instrumentos. 15 años después es indispensable darle una vuelta a la tuerca y crecer. Y me avanzo con una pregunta hecha por Eric, lo cual implica forzosamente que las instituciones se tienen que adecuar. O sea, las instituciones actuales están obsoletas, las instituciones no están dando el ancho para responder. Un PEC de esta naturaleza tan importante le cuesta trabajo su implementación por la falta de transversalidad. Hay una institución que se llama el Consejo, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en que se le fue bajando el nivel, y al final de cuentas opera ya un poco por requisito, le está faltando el punch para poder tomar decisiones de a de veras, ¿no? Entonces, las instituciones actuales tenemos forzosamente que hacer un proceso de retransformación. No quiere decir que todas las instituciones tienen que volverse a refundar, eso sería un costo inimaginable. Lo que tiene que haber son los espacios de transversalidad que tendrán que lograrse o a través de gabinetes o a través de mecanismos internos legales que obligue a la transversalidad. No te aterres mucho porque se necesita que la juventud tenga el punch para entrarle, ¿no? Y sí, ten hijos, no muchos, pero sí, porque tiene que haber continuidad en la vida y en la evolución. Sí se puede, sí hay salidas. Lo importante es tener la claridad, es tener la conciencia de que sí hay oportunidades, de que sí hay opciones y que tenemos las rutas claras y hay que organizarse para ello. Por eso de repente resulta tan oxígeno, ¿no? Los chavos reaccionan, ya no son nada más reacciones contestatarias al no, todo vamos a hacer no porque no sé qué, vamos a hacer no porque no sé cuánto, espérense. Entonces que sí, y ahí se empezó a proponer hace unos meses, sí, ¿y por dónde? Y ahorita se empieza medio a hacer engrudo, aguas, no se hagan bolas, chavos, no se dejen contaminar por los que ya no son chavos, ¿no? Entonces, tengan sus propios planteamientos y yo creo que precisamente estas posibilidades, hay todo por hacer, todo, y hay muchas oportunidades para hacerlas. La necesidad es bárbara, es la avidez de la gente, la sensibilidad de la gente de poder recibir los apoyos, los procesos coordinados de trabajo, de participación, etcétera. Entonces hay que entrarle con más ánimo a las cosas. Yo sigo, a pesar de mis casi 60, con la esperanza de que sí se puede. Entonces no me digas que a tu edad ya no se puede, porque entonces sí me desmoraliza, ¿no? Súmense. Y es eso, lo que tú misma pones en tu pregunta, tienes la respuesta, ¿no? Es que hay que planear a largo plazo. En el momento en que tenemos la ruta clara, puede entrar un gobierno del PRAN, del PRI, del PRD, del Verde, del Nuevo, del que sea, pero si tenemos que llegar allá, pues entonces el chiste es, pues órale, dependiendo de tu color y de tu ideología, si es que eso existe todavía en este país, pues entonces camínale por acá o camínale por acá y dale la vuelta o brinca o vete despacito, pero no vayas marcha atrás o desdibuja hacia dónde vas, ¿no? Y eso es lo importante en estas cosas. Tenemos ahorita que plantear un programa, y ese programa de desarrollo tiene que ser un programa en el que, por favor, ya no nos distraigamos más. Tenemos que tener un programa de desarrollo. Empezamos a trabajarlo como sociedad. Se discutió muchas cosas previas a la elección. Se acaba el proceso electoral, parecía que todo el mundo que quería participar con propuestas es que estaba buscando hueso. Es el momento ahorita de estar planteando las cosas en concreto
para decir es que estos deben de ser los temas básicos del desarrollo sustentable, y esos temas básicos tienen que estar en la sustentabilidad ambiental cruzando esa planeación para el largo plazo. Si tenemos metas concretas, esas metas del desarrollo sustentable, puestas concretas, como lo tenemos en el PEC, entonces sabemos para dónde caminar. Si no cumplen el PEC, pues entonces hay forma de poder decir qué pasó, ¿no? Rindan cuentas. ¿Pusieron el dinero o no pusieron el dinero? ¿No pusieron el dinero? Bueno, entonces, Congreso, ¿por qué no pusiste el dinero? Si pusieron el dinero, no cumpliste la meta, ¿por qué planeaste mal? ¿O dónde quedó el dinero? En fin, hay formas de rendir las cuentas y la transparencia. Me comentaba una de las compañeras hace un momento en el receso que parte de las metas de cambio climático ya se pueden consultar en la página de cambioclimático. ¿Ya te fuiste? Aquí. Cambioclimático.gov.mx, que ya estas metas que estaba yo refiriéndome todavía no están completamente terminadas, pero ya se pueden consultar de manera parcial. El Metrobús, yo te recomendaría que en la página del CTS, ¿lo conocen? ¿Sí? Es que no me acuerdo, de transporte sustentable, Centro de Transporte Sustentable. Vean el detalle, porque me dices que cómo es que medimos, yo no mido, comento este proyecto, y la eficiencia es a partir de lo que significó en términos desde el tráfico, la sustitución de los micros, etcétera. No es que no tenga emisiones, es que ha disminuido la cantidad de las emisiones. Y eso está bastante documentado en la página del CTS, los remito para allá. Las energías renovables son carísimas, en efecto, tienes toda la razón. Y con las energías renovables no vamos a cubrir toda la demanda, también tienes toda la razón, predominante. Son carísimas, pues porque no se usan. ¿Sí? Porque no hay demanda y porque no tienen subsidios. Entonces, ¿por qué tienen que irse todos los subsidios a lo demás? ¿Cuál es la inversión que le está costando a un país producir lo que produce de sus hidrocarburos? ¿Y dónde están los equivalentes de los subsidios en las energías no renovables? En el momento en que se inyecte a las energías no renovables un recurso de subsidio, se abarate y se empiece a masificar su utilización, en ese instante van a ser baratas porque se van a adquirir masivamente. Entonces, ahí hay un círculo vicioso que hay que romper, y que hay que romper precisamente por la vía de los precios y de los subsidios correctamente colocados. Sí creo que la importancia en la evaluación del impacto estratégico ambiental es fundamental en la medida en que esto precisamente está agarrando un conjunto de sectores, largos plazos, etcétera. ¿Y por qué no lo aplicamos? No, yo no tendría ahí un comentario, no sé exactamente cómo lo está analizando, incorporando el gobierno actualmente. El Fondo Forestal Mexicano pues es un instrumento que apoya y sirve para que muchos de los recursos limitados fiscales del gobierno federal puedan recibir ciertas sinergias y puedan potenciarse, puedan crecer. La CONAFOR tiene recursos limitados, pero bueno, pone ciertas condiciones, la Semarnat, a CFE, para que cuando hay que tender una línea forzosamente, pues paguen por el daño ambiental que se produce, y es un efecto de compensación, y entonces lo colocan en un fondo. Ese fondo va permitiendo complementar los recursos que tiene el gobierno federal para meter en estos temas, y yo creo que es un buen instrumento el que se tiene en México. No sé qué piensen desde la CFE, porque generalmente cuando les toca a ustedes ponerlo no les gusta, pero yo creo que sí es un instrumento que vale la pena, y conozco muchísimos proyectos que han salido gracias al Fondo Forestal Mexicano. No conozco sus tripas en términos de su funcionamiento, puede tener problemas o no, pero los resultados que he visto de muchas de estas cosas sí vale la pena, y si se hace bien, transparente y demás, puede seguir creciendo. La referencia es uno de los que puse, Eric, me preguntabas que cuál era la referencia de estos, de Ceiba, está entre los otros, es que es una mezcla. Creo que tú me preguntaste la del árbol concretamente, ¿no?
El arbolito es una cosa ahí que fui desmembrando porque en otras viene de otro documento y etcétera, entonces de cada uno de los pedazos agarré. El informe de People Resilient Planet, yo participé en ese informe con Naciones Unidas, tiene también muchos de estos elementos. Entonces, con esos dos está el grueso de lo que hemos platicado, más que, bueno, pues la cosecha propia. Rodrigo, yo creo que sin duda la visión etnoecológica ha sido muy importante para la construcción de muchas de estas visiones, pero no ha influido a la política pública. El conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, no es un conocimiento que se valore. La suma del conocimiento indígena y el conocimiento científico creo que puede ser una gran oportunidad de crecimiento en todos estos asuntos de las nuevas tecnologías y de la producción de alimentos, etcétera. Pero así como los pajaritos, la ecología es cosa de biologitos y pajaritos, la etnología es de los antropologitos y biologitos, y no nos toman en serio en las decisiones de estas cosas, ¿no? Y todo ese conocimiento que se ha gestado durante ya muchas décadas, en el fondo es el que ha dado un cambio de perspectiva, desde su momento el de codesarrollo hasta la actualidad, y el libro de Edgar Bogue es un libro muy importante, ¿no? Yo no coincido con algunos puntos particularmente, que lo he discutido con él en público y en privado, pero me parece que como libro orientador es muy importante. Y sí, hay que regular el desarrollo urbano, y para eso son los ordenamientos de desarrollo urbano que decretan los municipios, para evitar el crecimiento de las ciudades, sin duda alguna. El problema es que se van adecuando cada vez que hay una necesidad, y entonces ponemos un ordenamiento con una lógica para un límite, y cuando el límite es rebasado, revisamos el ordenamiento para volver a pasar el límite del otro lado, ¿no? Porque no están suficientemente amarrados y porque la sociedad no los ha hecho suyos, etcétera, ¿no? Pero que eso se requiere hacer, por supuesto. Tenemos los instrumentos, pero no está el cumplimiento. No hay dientes en estas cosas, y en la medida que no hay dientes que aprieten y que puedan hacer una revisión de los incumplimientos, esto no nos permite avanzar. Cambiamos de método, imposible seguir así. Tenemos 20 minutos, entonces, pues no sé, pesco algunas y que sean menos preguntas por persona, escojan las más importantes. Me paso un poquito para acá, ¿sí? Vamos ahorita de arriba para abajo. Y traten de hacer un poquito menos preguntas, porque por más que trato de contestar rápido… Hola, buenas noches. Mi pregunta es, puntualmente, ¿cómo contribuye la conservación de la biodiversidad en el combate al cambio climático y a la problemática del medio ambiente en general? Ya que a pesar de que usted había mencionado que son los dos principales retos, creo que se le ha dado mayor difusión o mayor interés se le ha prestado al cambio climático y también por esta visión utilitarista que se ha dado de los recursos naturales. Gracias. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué implica y cómo contribuyen las agendas verdes al desarrollo sustentable? Y la segunda tiene que ver con cuáles son las aportaciones que hacen las políticas del enverdecimiento urbano al desarrollo sustentable. Me refiero a azoteas verdes, jardines verticales, huertos urbanos, cinturones verdes, entre otras. Gracias. Buenas noches, yo soy Marlene, estudio el bachillerato. Mi pregunta sería, bueno, ¿qué podríamos hacer las personas de la sociedad civil que no estamos empapadas de la tecnología y que no estamos estudiando en la carrera de biología, que no tenemos el conocimiento suficiente de las ciencias? ¿Cómo podríamos contribuir? Porque parecería que esto sería bien fácil decir, no, pues es responsabilidad de las personas que estudian y que saben
ellos, pues, ellos van a salvar el planeta, ¿no? Pero todos vivimos aquí, entonces es responsabilidad de todos contribuir, pero mi pregunta sería, ¿cómo lo podríamos hacer las personas que no tenemos el conocimiento suficiente y cómo podemos hacer para transmitírselo a las demás personas que se interesen por eso? Gracias. David, rápidamente, se mencionó varias veces en las otras pláticas la incompatibilidad de creencias religiosas con temas ambientales. Mi pregunta es qué podemos hacer, porque parece ser también que esta necesaria humildad ante la existencia o pensar que no todo está ordenado es necesario para ejercer cambio. ¿Qué se puede hacer en ese punto? Buenas tardes, soy Adriana Velasco, trabajo para el programa Oportunidades y la pregunta sería, ¿a qué se debe el divorcio entre lo ambiental y lo social? El programa Oportunidades cumple 15 años y no hay ninguna política ambiental que se ligue con toda la población beneficiaria. Son 25 millones de pobres que no están metidos en ningún taller ni actividad para el desarrollo sustentable. Y la otra, ¿por qué es tan endeble la educación, que yo le llamaría más bien capacitación ambiental, en cualquier nivel escolar? Perdón. Buenas tardes, Juan Sánchez, Medicina y Derecho. Bueno, tengo 60 años y esto es una novedad para mí. En mi infancia no se mencionaba, pero estoy seguro que los científicos, y usted cuando era niña, ya lo sabían, ¿sí? Mi pregunta es, los que tienen la capacidad o el poder de decisión, los políticos, ¿son receptivos? Y segundo, los ejecutores de acciones positivas o destructivas, que es la población general, 7,000 millones y 108 millones en México, 20 millones más para dentro de 40 años, sí están aptos para comprender esta situación que para los científicos como ustedes, moneda corriente. Gracias. Soy Luz Alida Hernández, profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de México. Mi pregunta es más puntual. La presentación tuvo una cantidad de información impresionante. ¿Sería posible revisitarla después como presentación con más detalle para poder sacarle más riqueza al asunto? ¿Y dónde estaría disponible? No, está bien, gracias. La agenda de la biodiversidad y de cambio climático, que son los dos grandes retos, como lo planteé desde el inicio, son muy desequilibradas, están muy subordinada la parte de la biodiversidad a cambio climático. Perdón, ¿puedes levantar la mano quien haya sido? Gracias. Está muy subordinado el tema de la biodiversidad al tema del cambio climático, por varios motivos. Uno ha sido la dificultad que en biodiversidad estamos teniendo como para medir claramente los impactos en su ausencia. Yo aquí les puse una laminita de kinder, cuando quito primero un árbol y luego quito una guacamaya y demás, pero eso tampoco es tan fácil, tangible. Eso es lo más que puedo hacer para convencerles de que hay interacciones y si las afectamos, la miel no se va a exportar porque fue a polinizar un cultivo que es de transgénicos, etcétera. Todas esas interacciones que no tenemos claro cuáles son plenamente y no están medidas y no están cuantificadas, pero sobre todo no se han pasado un valor económico. En cambio climático fue al revés. Ahí les presento una lámina y se oyó un ¿no? Que fue, es muy caro, 5%, si hacemos cosas para mitigar, es un chorro del PIB, pero es 15 si no lo hacemos. Entonces, ¡ay, caray! Entonces ahora sí. Y esa misma reacción que hay aquí,
La hay entre los tomadores de decisión, entre los presidentes, entre los jefes de Estado, entre los organismos, entre los financiadores y demás, porque se dan cuenta, claro, está el quien está pensando de dónde saco la oportunidad de esto, y las aseguradoras dicen de aquí soy, ¿no? Y entonces ahora empiezan a vender seguros de inundación y demás, porque se ve que ahí está el gran crecimiento. Y muchos otros ven las oportunidades en esas situaciones. Pero la agenda de cambio climático es una agenda permeada profundamente por las relaciones económicas y por lo tanto por las relaciones de poder. Avanza o no avanza en función de eso. Y la agenda de la biodiversidad no tiene ese peso, cuando sin embargo es el capital natural en el cual está sustentado el desarrollo. Entonces está totalmente desequilibrada y no vamos a poder avanzar hasta que ocurran dos cosas: que haya realmente una conciencia que cambie la lógica, y en eso pues retomo un poco el tema de Juan. Tiene que haber tomadores de decisiones de receptivos. La pregunta que haces, Juan, ¿son receptivos o no? Algunos sí, otros no. Hay gente muy receptiva y hay gente muy poco receptiva. Hay gente que rechaza absolutamente, llámese Bush, y dice que el problema que hay tantos incendios es porque hay muchos bosques, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues quitemos los bosques y a lo mejor se van los incendios, ¿no? Y hay presidentes más receptivos como Obama, que dice va y su Congreso dice no, y ahí van. Y así nos podemos ir con actores a todos los niveles. Hay gente que le vale gorro el medio ambiente y que es una pesadilla cósmica para ellos, y hay gente que está dando la vida por el tema, ¿no? Entonces, no podemos generalizar. Lo que sí les puedo decir es que lo que hoy se está discutiendo en este salón y que llevo 10 horas hablando con ustedes, hace 30 años, vamos, inimaginable, y la posibilidad de que existan la cantidad de instituciones, ONGs, ciencia, instituciones académicas y gubernamentales, etcétera, etcétera, metidos en este tema, ha sido un cambio muy sustantivo con el pasado. En eso yo no tengo ninguna duda de que las cosas van bien y que tarde o temprano vamos a poder reaccionar, estamos aptos o no en el presente para eso. No, hoy no, pero estamos mucho más aptos que cuando tú y yo jugábamos canicas en Chapultepec. Hay mucho más entendimiento de la problemática, tanto que hasta Jimena, pues no es Jimena, tanto mucho más entendimiento que Gabriela, perdón, no quiere ni tener hijos, ¿no? Bueno, tampoco, espérense, no nos vayamos tan en el extremo. Hay un proceso de cambio que va bien, va lento, va lentísimo, y ahí está mi duda: ¿vamos a tener tiempo o no? Si nos da tiempo, habremos hecho los cambios por la buena, y si no nos da tiempo, no se preocupen demasiado, los vamos a hacer por la mala, porque los que estamos en riesgo somos nosotros, no el planeta. El planeta va a seguir, se van a acabar varias especies, pero la primera que se va a ir somos nosotros. Entonces ya habrá vida, ¿no? Entonces, el punto es, la dirección que se está creando no está mal, la conciencia se está incrementando, la educación no está siendo suficientemente buena. ¿Por qué es tan endeble la capacitación al nivel escolar? Pues ha entrado tardíamente, no es tan mala. Los libros de la SEP, no sé exactamente quién la haya planteado, estoy brincando. Los libros de la SEP son libros que la verdad es que están bastante bien, pero sí tenemos un problema con los maestros, tremendo, pero tremendo, ¿no? En la región que nosotros estamos trabajando, queremos trabajar con los niños, estamos trabajando muy fuerte, les vamos complementando, queremos trabajar con los maestros, pero los maestros que van ahí, a la región más sureña del país, que es la región lacandona, son los que están castigados del CENTE, imagínense, del CENTE, ¿no? O sea, el que no es alcohólico es violador, y entonces, ¿qué puedes trabajar ahí? Si se portan un poco bien, ya los pasan otra vez a sus sitios. Están en sitios de castigo. Entonces sí tenemos un problema muy serio como para poder dar un cambio muy fuerte de actitud hacia los chavos, a pesar
de que la SEP, yo sí creo que ha hecho un esfuerzo enorme. Ahora tenemos que entrar en un proceso de todo el magisteriado, y eso tiene muchas aristas que, bueno, pues evidentemente ahorita nos desbordan, ¿no? Porque pues también es uno de los temas de actualidad, y la manera como está abordando, pues tiene muchos asegúnes y, en fin, ¿no? No me quisiera meter en este terreno que está ahorita como nos desvía y está como largo de analizarse. Sí, la agenda verde es importante para el desarrollo sustentable, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que esta es la agenda que hemos tratado, pues, un poco balanceada, cambio climático y biodiversidad, la hemos tratado de balancear en este planteamiento, pero esto, sin duda alguna, es indispensable para poder consolidar el desarrollo sustentable. Y la sociedad civil, la pregunta que haces, Marlene, bueno, y ante todo esto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir? ¿En qué podemos meternos? Marlene, ¿por dónde andas? Y digo, no hay una respuesta, pero hay muchas opciones, ¿no? Realmente créanse el tema de los patrones de consumo. Si ustedes revisan estos libros, de cambio climático, algunas de las figuras que eran un poco más caricaturescas, con el chavo del PEC y que sube y baja, vienen del libro de cambio climático que está también en red del INE. Toda la última sección es cómo puedo como ciudadano contribuir a hacer un cambio en estas cosas. Y hay una bola de cosas que realmente van sirviendo, sobre todo van sirviendo en la toma de una conciencia que entonces se suma con lo que está diciendo Juan, en la medida que seamos capaces de ir tomando conciencia entre nosotros, en nuestras unidades familiares, en nuestras unidades de trabajo, de nuestros círculos en los que estamos actuando. Claro que somos portadores de reorientar las cosas, pero te pongo hasta cosas distintas. Si tú visitaras un campamento ecoturístico que realmente está vinculado a la conservación y está vinculado al mejor ingreso de la gente, estás pegándole pero directo a la conservación de la biodiversidad. Entonces, vente a los campamentos turísticos, son accesibles, invita a tus cuates, tráetelos, ayúdennos con eso, y vamos a resolver mucha superficie de la selva de la Candona, porque están directamente manejados por los campesinos, por los indígenas, aunque la jornada diga de repente otras cosas. Son proyectos que están directamente manejadas por las comunidades campesinas. Entonces, la visita de cualquiera de ustedes a estos sitios, la última fila les puede decir a dónde ir, en una vacación, es una ayuda, pero directa a los bolsillos de los campesinos, que o se les consolida el campamento y viven de él y de su selva, o tumban la selva y meten vacas, ¿no? David, para otro día tu respuesta. No, pues, es así, no sé ni por dónde entrarle, pero yo creo que tu respuesta nos la puede… No, ya se nos retiró, lamentablemente. La bioética. Ese es un tema, un hueso muy difícil de roer, ¿no? O sea, ¿cómo entrarle cuando las religiones están planteando temas de insustentabilidad? Híjole, y hay muchos temas de insustentabilidad que están en la médula de muchas religiones. Ese es un tema muy, muy complejo, que creo que la toma de conciencia puede ir modificando, y esas interpretaciones que en muchas religiones existen puedan tener otras lecturas y no llevarse al pie de la letra que nuestro origen fue la costilla, ¿no? O la de ustedes, ya ni me lo sé. El caso es que es una interpretación de los paradigmas de las religiones que no pueden caer en la insustentabilidad irracional. Y si la sociedad se madura y esta información es absolutamente categórica, el problema es cuando la información es alarmista, y entonces ya la sociedad queda en la inanición. Y eso, vivimos mucho de eso. Estas revistas que simplemente por vender o por posicionarse manejan la información equivocada y de alarma, esas sí son un cáncer, porque ahí perdemos lo que vamos lentamente avanzando. Para mí es una cuestión de tiempo.
La presentación se la voy a pasar a la coordinación, tengo que hacer ediciones, y fundamentalmente lo que les voy a pasar también son las fuentes para que puedan ahí consultar con más amplitud y no limitarnos a… Es muy difícil que estas presentaciones sin rollo no les dicen mucho, ¿sí? Si no son las 10 horas de rollo que me he echado aquí, no les dicen demasiado. Pero de todas maneras sí haré accesible alguna cuestión editada. Sí, les puedo dar una buena fichas bibliográficas, algunas de estas láminas, etcétera, y les hago un paquetito, se lo paso a la coordinación y como están ustedes anotados, entiendo que tendrán sus correos electrónicos y demás, por ahí se podrá poner a su disponibilidad. Yo creo que le tenemos que parar, ¿no? Porque son las casi 8 menos 3 minutos, y a ver, última, a ver, ¿sí? Tú, sí. A pulmón. Creo que la única que me puede responder esta pregunta es usted, a lo mejor. Soy Rocío Romero de la Universidad de Chapingo, del Centro de Investigación en Agroecología y Agricultura Orgánica. Y hay, en el fortalecimiento institucional, mencionó que se está por cambiar la Comisión de Desarrollo Sustentable por un foro. ¿Cómo se concibe este foro? Porque creo que eso repercutiría, si realmente se implementa a nivel internacional, se tendría que implementar también en los países, porque la discusión es muy fuerte acerca de cómo se puede dar la participación en la cuestión ambiental. Y yo vengo de una discusión ahorita de lo que está pasando en el sector agropecuario, donde dicen, ok, aumentemos la producción, pero ¿por qué siguen importando granos y todos nuestros alimentos y no se fortalecen a los productores? Están bodegas llenas con algunas cosas y no se les compra, y, o sea, a lo mejor cuestiones de producción se pueden resolver, pero las cuestiones de estas sinergias que menciona, la participación diversa, tanto institucional, que representa no nada más una cuestión de agricultura, de la Secretaría de Medio Ambiente, sino también de la Secretaría de Economía, de los precios, de las importaciones, de la capacitación en educación, etcétera. ¿Cómo se concibió el foro y qué posibilidades habría de implementar algo aquí? Mira, el foro lo que hace es sustituir a un foro que ya existe. Hoy existe la Comisión de Desarrollo Sustentable. Esa comisión lo que pretende es que los países concurren al foro de la comisión, que se reúne anualmente y que reportan sus avances de temas específicos y analizan temas particulares. A veces es el tema de los alimentos, a veces es el tema de los bosques, a veces es el tema del agua o de las ciudades sustentables, etcétera. Y entonces los países dicen, bueno, pues yo he hecho esto y esto y esto de aquí, y entonces se discuten cosas. No es vinculante, no son más que foros que permiten ir viendo el seguimiento de cómo se están avanzando en esos temas. La sustitución del foro de desarrollo sustentable es con la finalidad de que participen todos los países, no nada más los 50 que estaban participando, y que tengan mecanismos más precisos en sus indicadores, en su evaluación, pero no le apuestes mucho más, no es nada que nos vaya a resolver la vida, eso lo tenemos que resolver nosotros. Gracias a todos por haberse chutado un curso así. grandesmaestros.unam